Muy bien, la pregunta 41 dice, se está realizando un estudio en mujeres en edad fértil. Es muy importante incluir los antecedentes obstétricos, para lo que se usa la fórmula obstétrica. El nivel de medición de la variable gestación es del tipo, o sea, en la fórmula obstétrica, ¿no es cierto? Categórica, de intervalo, nominal, de razón u ordinal. En la fórmula obstétrica ustedes ponen gestaciones, tal número, partos, a término, pretérmino, abortos y nacidos vivos, ¿no? Si mal no recuerdo. Más o menos así es la fórmula obstétrica, ¿no es cierto? Entonces, les preguntan el nivel de medición de la variable gestación, ¿no? De la primera parte de la fórmula obstétrica. ¿De qué tipo será? ¿Será nominal en la fórmula obstétrica? No, no es cierto, porque no ponen gestación sí, no. Les ponen cuántas gestaciones han tenido. Entonces, no es ordinal, ponen un número ahí. No es categórica tampoco, ¿no es cierto? ¿Será de intervalo o será de razón? Para saberlo hay que preguntar, ¿existe el cero absoluto ahí o no? Cero hijos o cero gestaciones significa que nunca gestó la mujer, ¿no es cierto? Entonces existe el cero absoluto. Entonces es un nivel de medición de razón. Muy bien, la pregunta 42 dice, se realiza un estudio para determinar si se produce o no hemorragia digestiva en un determinado tipo de tratamiento. En este caso, la variable principal del estudio es de tipo. ¿Cuál es la variable principal del estudio? Presencia o no de hemorragia digestiva, ¿verdad? Muy bien. La variable principal del estudio es del tipo, dice. Cualitativo continuo, categórico ordinal, categórico discreto, cualitativo binario o categórico dependiente. ¿Cómo van a hacer o cómo van a analizar la hemorragia digestiva? Podría ser hemorragia digestiva alta, media, baja, masiva, hemorragia digestiva no masiva. Pero ¿qué les dice acá? Un estudio para determinar si se produce o no se produce hemorragia digestiva. O sea, la hemorragia digestiva va a ser, ¿se produce o no se produce? Nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de variable será? ¿Cualitativa o cuantitativa? Es cualitativa, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa vamos a definir? Vamos a definir solamente si se produce o no se produce la hemorragia digestiva. Entonces va a ser una cualitativa binaria, se llama, ¿no? Cuando tiene solamente dos categorías. Muy bien, la pregunta 43 dice, se está realizando un estudio para conocer el efecto de un nuevo analgésico. La variable principal de respuesta es una escala del dolor con los siguientes valores. 1 es no dolor, 2 es dolor leve, 3 dolor moderado y 4 dolor intenso. ¿De qué tipo de variable se trata? Una variable dicotómica, una variable continua, una variable discreta, una variable ordinal o una variable cuantitativa. A ver, el hecho que esté con números 1, 2, 3, 4, ¿hace que sea una variable cuantitativa o no? No, no es cierto, porque es la representación nada más. Estos números es la representación de la característica. No dolor le dan como 1, dolor leve como 3, dolor moderado como 4, o dolor intenso, perdón, como 4. Entonces, ¿de qué tipo de variable será? ¿Cuantitativa o cualitativa? Es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, la E no es, la C tampoco y la B tampoco. Queda 2, variable dicotómica o variable ordinal. Va a ser una variable ordinal, pues, ¿no? Tienen un orden, ¿no es cierto? Tienen un orden. Se supone que el no dolor será distinto que el dolor intenso, ¿no? El dolor intenso será más que el dolor moderado, tienen un orden, ¿no? Es una variable ordinal. Muy bien, la pregunta 44 dice,
La variable nivel socioeconómico utilizado en estudios epidemiológicos es del tipo intervalar, cuantitativa discreta, ordinal, cualitativa nominal o categórica. ¿Qué tipo de variable será? El nivel socioeconómico. Puede ser alto, medio, bajo, en letras, ¿no es cierto?, que se usa actualmente, A, B, C, D, E. ¿Cuál será? La variable nivel socioeconómico que se usa en estudios epidemiológicos, entonces, no es de intervalo, ¿no es cierto? Va a ser una cualitativa nominal. Perdón, no, va a ser una ordinal. Acá está la respuesta está errada. Es una variable de tipo ordinal, tiene un orden, ¿no es cierto? El nivel socioeconómico, digamos, alto, medio, bajo, se supone que alto tiene más nivel socioeconómico que el medio más que el bajo. O cuando es con letras es lo mismo, tienen un orden. Entonces, una variable de tipo ordinal. Muy bien, la pregunta 45 dice, el polígono de frecuencias se utiliza para graficar los resultados de una de las siguientes variables. Una cuantitativa continua, una nominal dicotómica, una variable ordinal, una cualitativa no dicotómica o una intervalar. ¿Cuál será? El polígono de frecuencias habíamos dicho que se usaba en variables cuantitativas continuas, ¿no es cierto? Cuantitativas continuas. Muy bien, la pregunta 46 dice, la escala de medición de las variables que toma en cuenta el cero absoluto es de intervalo, de razón, ordinal, nominal dicotómica o nominal no dicotómica. ¿Cuál será? De razón, ¿no es cierto? La escala de razón. Muy bien. A ver, la última, antes de pasar al último tema, dice, es una variable cuantitativa discreta. Sexo, ingesta de alcohol, número de dientes erupcionados, raza o glicemia sérica. A ver, cuantitativa, ¿cuáles no son? Sexo no es cuantitativo, ¿no es cierto? Ingesta de alcohol, por ahí podría ser ingesta de alcohol, ¿no es cierto? Si lo miden en vasos, pues, ¿no? O en botellas. Número de dientes erupcionados, ¿no? Esta sí es cuantitativa. Raza no es cuantitativa, pues, ¿no? Glicemia sérica sí lo es, ¿no? Entonces, raza y sexo no son. A ver, es una variable cuantitativa discreta. Cuantitativa es numérico y discreto significa que tiene números enteros, ¿no es cierto? ¿La glicemia sérica tendrá números enteros? No, ¿no es cierto? Entonces, les queda dos. ¿Ingesta de alcohol o número de dientes erupcionados? La C, ¿no es cierto? El número de dientes erupcionados. Es una cuantitativa discreta. La ingesta de alcohol, uno puede tomar botella y media, botella y un cuarto, o simplemente ser dicotómica y decir sí y no. Muy bien, así como hay variables que se pueden medir en forma numérica y hallar porcentajes, promedios, etcétera, existen las variables que van a medir la actitud. La actitud para medir la actitud no se puede hacer directamente, se puede hacer mediante técnicas o indicadores especiales. ¿Qué cosa es la actitud? Es una predisposición aprendida para responder de manera consistente ante ciertos objetos o símbolos. Esa predisposición para responder puede ser positiva o negativa, dependiendo del tipo de actitud que ustedes tengan hacia ese determinado objeto. Puede haber un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho o cualquier producto de la actividad humana. ¿Ok? O sea, esa actitud aprendida positiva o negativa vamos a tratar de medir. ¿Cómo se mide? Mediante estos tres indicadores. La escala de Likert, el diferencial semántico y la escala de Gutham, ¿no? Vamos a ver, es semejante a la escala de Likert, pero tiene otro tipo de dimensión. Muy bien, ¿cómo se hace o cómo se mide la escala de Likert? Se le llama también método de evaluaciones sumarias. Ustedes quieren plantear o quieren evaluar una actitud frente a algo. Por ejemplo, quieren evaluar la actitud
que ustedes tienen frente a un servicio que les han dado. Han ido a una pollería, han comido un pollo y finalmente cuando están saliendo les hacen una encuesta. ¿Qué les pareció el servicio? Y les preguntarán, ¿el servicio les pareció muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? Entonces va a haber dos extremos y gradaciones entre ambos extremos. En eso se basa la escala de Likert. Es una escala psicométrica utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, la que más se usa. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios entre los cuales se pide la reacción de los sujetos. Les van a preguntar cómo van. Estos son ejemplos de escala de Likert. Por ejemplo, puede ser siempre en número impar, no puede ser número par. ¿Ok? Normalmente el indiferente muchas veces no se va a colocar para forzar que el paciente o el encuestado vaya a un extremo o a otro. Entonces, me siento, por ejemplo, satisfecho con la atención recibida, totalmente en desacuerdo, algo en desacuerdo, indiferente, algo de acuerdo, totalmente de acuerdo. Va de un extremo a otro y existen gradaciones entre uno y otro extremo. Lo mismo, me siento satisfecho con el tiempo de espera, me siento satisfecho con el precio que pagué por el servicio. Eso es cuando es 7 puntos. Cuando es de 5 puntos, se obvian algunos, ¿no? Me siento satisfecho con la atención recibida, totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Lo mismo que para los otros ítems. En algunas oportunidades, cuando se trata de encuestar niños, por ejemplo, se usan la escala de las caritas, ¿no? Te ponen, describa tus sentimientos luego de haber realizado tu consulta médica, ¿no? ¿Cómo te sientes?, le dicen al niño. Y él tiene que marcar la carita de acuerdo a cómo se siente. Feliz, ¿no es cierto?, amargo, triste, indiferente, le llega la atención, dependiendo cómo se encuentre. Muy bien, el otro es el diferencial semántico, parecido a la escala de Likert. Es un instrumento donde el concepto que les van a poner arriba va a adquirir un significado especial, ¿no? Un concepto, una imagen, una palabra va a provocar diversas respuestas en la persona. Siempre la respuesta que se obtiene es bipolar, ¿no?, mediando entre extremo y extremo. Por ejemplo, esta es una escala del diferencial semántico. Le ponen una figura acá o una palabra, consulta médica, y ustedes tienen que tachar qué les pareció, ¿no? ¿Cómo lo encuentran? ¿Buena o mala? ¿Suave, duro, activo, pasivo, cruel, amable, pesado, ligero, etcétera? Y marcan lo que les parezca más cercano a lo que han sentido. ¿Ok? Se usa poco, se usa más la escala de Likert en estos casos. El otro indicador que se usa para medir actitudes es el escalograma de Gutham. Se basa en que algunos ítems indican mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud. A ustedes les dan un ejemplo determinado, una característica, una persona, y les preguntan qué tipo de actitud tienen hacia esa persona. Por ejemplo, para determinar el grado de prejuicio de los entrevistados hacia determinadas minorías étnicas, se planteó una secuencia de preguntas como: la primera pregunta acá sería, ¿es usted racista? Todos van a decir no, ¿no es cierto? La segunda será, ¿estaría usted dispuesto a aceptar un negro o negra, un coreano, un japonés, un sudamericano, un mestizo, etcétera, ¿no?, como visitante en su país? Probablemente digan sí, ¿no es cierto? No le afecta, que vengan. ¿Estaría usted dispuesto a aceptar un negro como vecino de su casa? ¿No? Y profundizan más, le preguntan, ¿estaría usted dispuesto a aceptar a un negro como amigo personal? ¿Estaría usted dispuesto a casarse con un negro? ¿Estaría usted dispuesto a que su hija, su hijo, se case con un negro? Etcétera, 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 ¿no es cierto? Por ejemplo, eso es un escalograma de Gutham. Se usa mucho cuando existe prejuicios para responder a las preguntas, ¿no es cierto? ¿Es usted racista? Todos van a decir, no, yo no soy racista. ¿Es usted discriminador? No lo soy. Entonces, empiezan a ver esas preguntas y finalmente puede llegar a saberse, o el mismo entrevistado se puede dar cuenta que sí lo es.
¿no? Llega un momento en que le preguntan, ¿se casaría con un negro o dejaría que su hijo se case con un negro? Esto se hace esta encuesta se realizó en los americanos, por ejemplo, ¿no? Y hubo un alto porcentaje que decía que no es racista, sin embargo, finalmente no querían que sus hijos se casen o con un coreano, o con un sudamericano, o con un negro, o con un oriental. ¿Ok? A eso se llama el escalograma de Guttman. Se les da una idea, se les pregunta sobre la idea y después se empieza a desmenuzar qué actitud o reacción tienen frente a esa idea, a esa persona o a esa situación. Muy bien, vamos a contestar las preguntas entonces. La pregunta 48 dice, respecto al instrumento denominado escala de Likert, marque lo falso. Se usa para realizar mediciones de actitudes. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Consta de 5 o 7 posibles respuestas. Son útiles en estudios de satisfacción y calidad de servicios. Su escala de medición es la intervalar. ¿Qué será lo falso? A ver, se usa para realizar mediciones de actitudes. Sí, ¿no es cierto? Para eso se ha creado. Consta de 5 o 7 posibles respuestas, siempre sin par. Cierto. No existen respuestas correctas ni incorrectas. También es cierto, ¿no? El hecho que esté muy satisfecho o totalmente insatisfecho con una atención, por ejemplo, no hace que la respuesta sea correcta o incorrecta. Es la percepción, es la actitud que tiene el paciente. Su escala de medición es la intervalar. Eso es falso, ¿no es cierto? La escala de medición que tienen la escala de Likert es ordinal, ¿no? Y más adelante vamos a ver, al ser una escala ordinal no se puede hacer operaciones matemáticas con la escala de Likert. No se puede sacar promedios. No se puede usar pruebas paramétricas para buscar asociaciones significativas. Se usa los test no paramétricos, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante qué es eso. La E es falso. La 49 dice, uno de los siguientes instrumentos es utilizado para medir variables de actitud. Curvas de Kaplan-Meier, la escala de Likert, el histograma, el polígono de frecuencias o el diagrama de dispersión, ¿no? Fácil, ¿no es cierto? La escala de Likert. Muy bien. El histograma, ¿saben qué es? Polígono de frecuencias, el diagrama de dispersión también. Las curvas de Kaplan-Meier sirven para medir o para representar calidad de vida. ¿Okay? La calidad de vida, para hallar cuánto de calidad de vida tiene un paciente post-tratamiento, post-cirugía, post-tratamiento oncológico, para eso se usan las curvas de Kaplan-Meier, ¿no? Básicamente sirven para eso, ¿no? Eso es lo que deben recordar. La 50 dice, uno de los siguientes instrumentos de medida basa sus resultados en interrogantes que indican gradualmente una mayor intensidad de la actitud hacia la variable que se pretende medir. La escala de Likert, el escalograma de Guttman, lluvia de ideas, diferencial semántico o el diagrama de Ishikawa. Uno de los siguientes instrumentos, dice, basa sus resultados en preguntas, ¿no es cierto?, que gradualmente van de mayor intensidad, de menor a mayor intensidad hacia la actitud, para que muestre la actitud a la variable que se está estudiando. La escala de Likert no es, ¿no es cierto?, esta va de un extremo a otro, ¿ok?, de un extremo a otro, de muy bueno a muy malo, ¿ok?, pero no es una serie de preguntas, solamente es una escala, al igual que el diferencial semántico. La lluvia de ideas es una técnica que se usa para, digamos, detectar variables, detectar problemas o buscar soluciones, ¿no? Se usa más en el tema de administración hospitalaria, de planificación estratégica. El diagrama de Ishikawa también es una forma de identificar puntos críticos de una gestión de digamos, una valoración de algunos puntos especiales que requieren corrección y que generan problemas, ¿ok? Es un árbol, como un árbol de problemas, el diagrama de Ishikawa o el diagrama de pescado, digamos. Entonces, la 50, la respuesta es el escalograma de Guttman, ¿no es cierto?, como el ejemplo que habíamos visto, ¿no?, sobre el racismo. Hay una serie de interrogantes que van
aumentando en intensidad. Muy bien, doctores.